NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Qué hermoso es dialogar con una persona santa, en este caso nada menos que con San Juan Pablo II. Obviamente no tendremos la oportunidad, aunque hemos escuchado su voz ahora, de dialogar directamente con él. Pero sí, queremos retomar un diálogo extenso, profundo y muy cordial, muy amistoso, que él mantuvo con André Froissart, que fue un escritor francés, que es un convertido, periodista, que quiso pues plantearle todas sus preguntas. Y con mucha amabilidad, podríamos decir, en medio de sus ocupaciones, el Papa Juan Pablo II le concedió una serie de entrevistas que dieron lugar al libro No tengáis miedo. André Froissart dialoga con Juan Pablo II. Y gracias a la presencia también del padre Antonio Ruiz, que nos acompaña, vamos leyendo y comentando este diálogo que nos da para mucho, ¿verdad que sí, padre? Ciertamente que sí. Bienvenido, padre. Gracias. Hoy, nada menos, yo recuerdo que la última vez hablamos, si no me equivoco, del juicio, porque de verdad que toca cantidad de temas. Y en este caso, el periodista le habla del juicio, ¿no? Del juicio final. Y aquí, hoy vamos a hablar de la comunión de los santos, porque ¿cómo podemos unir el tema del juicio final, padre?, que a todos nos impresiona, ciertamente, porque es como ese rendir cuentas ante Dios, que ¿quién se siente capaz, ¿no? Si los mayores santos les ha impresionado esa realidad, esa perspectiva, fíjese, pues a cada uno de nosotros. Así es. Bueno, por una parte, ellos están hablando sobre diríamos, como hemos comentado en otros programas anteriores, sobre ese juicio final y demás. Y André Froissart se va, pues diríamos, siguiendo la Sagrada Escritura, la Biblia, pues él dice, la comunión de los santos, el ver, por ejemplo, ¿no? Esto no es de lo que ellos comentan, hablan de San Mateo, ¿no? Pero uno cuando lee el Apocalipsis, ahí ve esa comunión de los santos, como todos están allá alabando a Dios y demás, ¿no? Pero aquí en concreto ellos lo que están comentando y lo que André Froissart reflexiona con las palabras de Juan Pablo II es esa comunión de los santos donde unos participan de los méritos de otros, ¿no? Y esa comunión de los santos se ilumina, pues de hecho en la Iglesia desde el comienzo. Es decir, desde el principio de la Iglesia fue la participación de todos juntos y cómo la Iglesia tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles de persecución desde el principio, y ahí pues hacen Juan Pablo II va comentando y él nos narra, André Froissart, diríamos, en la Iglesia primitiva tenemos los mártires, aquellos que fueron perseguidos hasta la muerte, con más o menos sacrificios, más diferentes unos de otros, distintos tipos de muerte o de persecución y de tormento, para que renegaran, apostataran, para que abandonaran su fe en Cristo. Y de hecho los mártires perseveraron hasta dar la vida por Cristo. Luego la iglesia que quedaba, los que no morían, estaban tan unidos a ellos y los sentían que el mérito, la victoria de ellos era lo que a ellos les daba la fuerza. Precisamente esos mártires, ver que han llegado hasta dar la vida y sufrir, pues a veces
los primeros cristianos que empezaron a sufrir, pues bajo Nerón, pues, la misma crucifixión, ¿no? Los apóstoles, padre, Los San apóstoles, Pedro, lo sabemos. Todos ellos, menos Juan. Y además, diríamos, la crucifixión, a veces puestos también en hogueras, quemados o ahumados, ¿no? Al vivo, y otra serie de tormentos. Pero eso era para precisamente los que quedaban, no quedaban acobardados, sino todo lo contrario. No era como un amenaza, síntoma de decir, ay, esto ya hay que abandonarlo porque aquí termina uno mal. Al contrario, se enfervorizaban más todavía, se animaban más todavía. Y una de las cosas que van narrando es, nosotros a veces pensamos, ¿no?, en el juicio, como que nos van a pedir cuentas de todo lo que has hecho, de todo lo que te falta, y entonces vas a pagar por todo lo que haya salido mal. Pero se nos olvida, y este es lo que diríamos André Froissart, él comenta que es la primera vez que él lo ve desde este aspecto. Pensemos que en el juicio no es Dios ante un tribunal que te pone delante todas tus fechorías y ahora suma, a ver cuántos días de cárcel vas a tener y cuántos azotes mereces, y ale, hasta el último céntimo. Para eso está la Virgen María, que la comunión de los santos es este maravilloso dogma. Vemos los mártires, ellos sufrieron por nosotros, ellos sufrieron su vida, su tormento, pero nos alcanzan gracias para redimirnos a nosotros también de nuestras faltas, porque estamos unidos. Diríamos, aunque no lo comentan ellos, ¿no? Pero fíjese que normalmente hacemos la oración cuando nos unimos para rezar, y rezamos el Padre Nuestro a dos partes. Una persona dice una primera parte, otra persona dice la segunda. Si rezamos el Santo Rosario, cada Ave María, cada oración, la dividimos y rezamos. En una ocasión, dos coros, vaya, a dos coros. Dios te salve María, y el otro coro, Santa María, Madre de Dios, etc. En una ocasión me decía una persona, dice, es que entonces yo no rezo el Padre Nuestro, yo rezo la mitad. Y no. Pero si estamos todos rezando, claro, lo que uno dice lo decimos todos, claro, pero además con esa gran ventaja. Esta es la idea de la comunión de los santos. No es que lo que yo digo es lo que a mí me cuenta, es lo que nosotros decimos. Ahora, si yo rezo el Padre Nuestro, tiene la fuerza de mi fe, de mi amor, de mi fervor, de mi entrega, de mi devoción. Pero cuando lo hacemos unidos, entonces se une mi fe, mi devoción, a la tuya, a la otra, y a la otra, a la otra. Entonces todos unidos rezamos con mucha más fuerza. Claro. Porque no es que la balanza va por cada uno, sino que todos van a la misma balanza, pero luego se le aplica a todos lo de todos. Esto es maravilloso. Entonces, André Froissart, con las palabras que le ha dicho el Santo Padre sobre las postrimerías que hablábamos, el juicio y demás, ahora lo ve, diríamos, claro, aquellos en el comienzo de la Iglesia, teníamos los confesores. Los confesores no eran los sacerdotes que se sientan a confesar. Los confesores eran los que eran entregados por su fe a un juicio, a un suplicio, y después no llegaban a morir, sino los atormentaban, sufrían. Y sobrevivían. Y sobrevivían, porque les perdonaban la vida por las razones que fuera. Entonces, han sufrido como los mártires, pero no han llegado a morir. Eso le ocurrió a San Juan. Es el único de los apóstoles, ¿verdad? Que no murió mártir. No murió mártir, pero en realidad era como un mártir vivo, diríamos. Exactamente. Un confesor de la fe, un testigo de la fe. Ese es un confesor, un testigo de la fe. Entonces, pero aquellos salían y delante de la iglesia era como un mártir vivo. Entonces lo tenían con una fe, con una devoción. Este hombre vale de verdad, este hombre tiene una fe, una fortaleza que de suyo es lo que en la iglesia hoy, diríamos, actual, lo que nosotros hemos podido ver de Juan Pablo II. Con aquel atentado el 13 de mayo, pues ese sí es un verdadero martirio. Lo quisieron matar por su confesión de la fe. Es verdad, padre, y podemos, que nunca lo había pensado, padre, porque además resulta que otra condición
para que una persona a la que atacan o matan por a causa de su fe, para ser mártir también tiene que perdonar al que le ha herido, al que le ha atacado. Si no, no es mártir. Claro. Supongamos que ante aquel ataque de aquel año 1981, 13 de mayo, en la plaza de San Pedro, aquel ataque de suyo mortal, pues Juan Pablo II hubiera reaccionado de un modo, pues, yo qué sé, no cristiano, y que hubiera dicho, pues, me vengaré, por ejemplo. O basta con que hubiera dicho, no, que se haga la justicia, ese que las pague, que sea ¿sí? lo que sea. ¿Y ya no hubiera sido confesor de la fe? Porque Claro. una cosa es que, por ejemplo, que la justicia, diríamos, a ver si lo sé expresar, yo pensaba... Una cosa es la justicia humana, otra cosa es la justicia divina. Exacto, pero él puede decir que Dios le perdone, yo le perdono, y ya si la justicia tiene que hacer algo, la justicia humana, yo en esto no me meto. Eso podría ser. Eso podría ser, pero otra cosa es, no, yo no quiero venganza, lo que quiero es que se haga lo que tenga que ser, que Dios le pida cuentas de lo que haya sido. Eso es una. Yo no lo hago con mal, ¿no? No le deseo mayor mal, no le deseo otra cosa. Pero eso sí, que Dios le pida cuentas de lo que ha hecho. Bueno, es que... y también puedo decir como... O el mártir que lo que hace. Le perdono. Dios, perdónale porque no saben lo que es hacen. interceder por aquel Es hermano que interceder. me ha herido. Claro, exactamente. Eso sí que es bonito y es necesario, ¿verdad que sí, padre? Para ser considerado mártir. Por eso diríamos, entre los confesores podemos considerar a Juan Pablo II. De hecho, tuvo esa persecución por la fe, tuvo el atentado y después le perdonó. O sea, ya en el momento él simplemente oraba, rezaba, porque el mártir, por lo menos que no tenga esa cosa contraria, ¿no? Ni resentimiento ninguno, más bien amor de Cristo hacia ese hermano. Lo mismo que Jesús en la cruz dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Bien, queridos amigos, agradeciendo mucho desde el control a nuestro compañero del equipo NSE, Raúl García, recordándoles que estamos compartiendo el programa Totus Tuus, un programa dedicado a la memoria de San Juan Pablo II, que es totalmente inagotable. Es un santo que siempre nos va a aportar enseñanzas y gracias al padre Antonio Ruiz que nos acompaña, estamos hablando de lo que pensaba Juan Pablo II del juicio final, de la comunión de los santos. Obviamente no nos va a sorprender con un pensamiento que esté fuera de nuestra fe, ¿verdad? Claro, es lo que nosotros siempre hemos creído, pero aquí también diríamos, para que caigamos más en la cuenta y que André Froissart pues, le ayudó, es ver, en aquellos primeros cristianos había también los que desfallecían, es decir, una vez que los apresaban o los perseguían, viendo el temor de la muerte, hubo unos que primero renegaron y luego dieron la vida en una segunda, ¿no? Viéndose el pecado que habían cometido, el renegar de Cristo, la traición y demás, entonces confesaron públicamente y fueron mártires. Pero había otros que desfallecían, entonces, pero luego examinaban su conciencia y ya cuando pasaba la persecución esa momentánea o en otras circunstancias, regresaban a la iglesia a pedir el perdón. Ajá. Y entonces no era como ahora. Hoy vas a confesarte, te dicen, bueno, pues reza 3 Ave Marías y ya está. No. Entonces le ponían penitencia incluso de toda la vida, que no se le podía absolver del pecado sino en el momento de la muerte. Claro,
Y encima Eso toda sí. la comunidad lo sabía. Por supuesto. O sea, no era tan secreto como ahora que nos confesamos de modo individual y Pero secreto. es que el renegar de Cristo fue público, no Ahí está. fue una cosa privada que Y yo eso hice. sí que hacía daño, padre, y Claro, referente a lo que usted comentaba era antes. muy mal ejemplo. Exactamente, eso sí que podía desanimar a la comunidad y contagiar una falta de espíritu que Exactamente. realmente hacía mal. Ujú. Entonces, estos que empezaban, les ponían una penitencia y decían, muy bien, pues vas a demostrarlo. ¿Cómo? No vas a ser absuelto, por lo tanto no puede participar de la comunión. Hasta la muerte. En el momento de etcétera. morir, sí. En el momento de la muerte, entonces ya se le da la absolución, se le da todo, pero va a hacer penitencia durante toda su vida, hasta la muerte. No podía recibir la comunión. No podía recibir la comunión, no podía participar de otros sacramentos siendo padrino, etcétera, una serie de cosas, y además los dejaban, diríamos, en el sacramento de la Eucaristía de la misa, se quedaban fuera, participando desde fuera. Es decir, ahora está ahí, ellos están aquí fuera porque todo el mundo veía que no eran dignos de estar con la comunidad, estaban excomulgados, fuera de la comunión de la Iglesia. Pero ellos con humildad lo aceptaban. Con espíritu de penitencia porque realmente estaban arrepentidos. Claro, habían traicionado al Señor. Ahora, como era tan grande ese pecado, esa traición, por eso se le ponía esto. Pero resulta una cosa. Estaban los confesores, como hemos dicho, de Juan Pablo II. Y como muchos otros que entonces pasaron por un sufrimiento, Tertuliano, una serie de santos padres que pasaron por una situación así. Entonces estos que habían tenido un tormento pero que no habían muerto, ellos los consideraban como un mártir vivo, un confesor, tenían unos méritos, tenían un poder delante de Dios. De intercesión muy grande. Entonces es cuando estos que habían desfallecido acudían, decían, si un confesor, es decir, yo tengo delante de Cristo o delante de Dios del juicio, ¿no? Tengo el mérito de un mártir. Pues si yo te participo, está la comunión de los santos, si yo te participo de esos méritos, entonces era que un confesor intercediera por y le dijera, bueno, yo, por mis méritos, que sea perdonado y que entre a la iglesia. Pero de una forma así personal, o sea, Personal, como sí, que sí, lo sí, adoptaba espiritualmente, exactamente. una cosa así. Y entonces era... Pagaba su fianza. Exactamente, era algo así. Uh-huh. Este confesor, a aquel le pedía, entonces lo tomaba y delante de la iglesia le aplicaban los méritos de se lo aplicaban a y entonces era como si hubiese tenido el martirio. ¡Caramba! Era aquello que antes había renegado del martirio, ahora se le aplica el martirio, con lo cual el pecado ya está totalmente expiado. Entonces sí, se podía volver a la iglesia, se le daba la absolución y era ya como un miembro de la iglesia. ¡Qué hermosura! Totalmente recuperado. Esto es lo que van comentando. Claro, André Froissart y Juan Pablo II que le comenta. El gran misterio de la comunión de los santos es que unos participamos de los méritos de otros. Dicho así, pues se queda como, sí, pero... Un poco frío, hay que verlo en la práctica. Claro, padre. Ahora, pensemos en este caso concreto. Aquel que ha traicionado, que ha renegado de Cristo, que ha dicho que sí, ha ofrecido incienso a un ídolo, ha dicho que Jesucristo no es Dios, que él cree en los dioses de ahí, de paganos esos, de que son demonios y demás, ¿no? Pero luego le viene el remordimiento, luego ve lo mal que lo hizo, entonces llega a la iglesia todo compungido y arrepentido y le pone una penitencia de toda su vida. Esa penitencia que tiene que dar en la puerta, que no puede entrar a la misa, que tiene que hacer penitencia, que una serie de cosas, pide a un confesor, a uno de estos valientes. Confesor de la fe. Confesor de la fe. Que ha dado la vida por Cristo y no ha sobrevivido. Llegado a morir, y ha sobrevivido. Y entonces pide a uno de estos confesores que interceda por él. Toma sus méritos de confesor y se los aplica a Entonces la iglesia reconoce, esto es lo que va a ser en el cielo. Este es el juicio. O sea, no es que a mí me van a juzgar por todos mis pecados, por todas mis cosas, y voy a tener que pagar hasta la última... Como solito, diríamos. Exactamente. Separado. Sí, claro.
Ay, pues eso es una muy buena noticia, padre, porque entonces resulta que si todos en la Iglesia formamos una inmensa familia, el cuerpo de Cristo, diríamos para bien y para mal. Para bien y para mal. Es decir, que si yo, cuando yo peco, estoy ofendiendo a todo el cuerpo de Cristo. Por eso es que se ponía esa penitencia tan... Hoy nos parece claro, tan fuerte. Tan fuerte. Porque el daño no se lo hacía solo a él. Claro, hoy podíamos decir, pues si este traiciona a la Iglesia, como hay personas, padre, me he enterado y es muy lamentable, hay personas que apostatan de la fe. O sea, que dicen, que van al obispado y dicen, a mí bórreme del libro del bautismo, yo ya no quiero estar. Cosa que no se puede hacer, porque entonces no lo puedes borrar. Puedes apuntar ahí que en tal fecha no se esta puede persona... borrar porque el libro del bautismo no es un listado de las personas que tienen fe. Es un libro histórico de hechos que han ocurrido. Entonces, aunque yo hoy reniegue de mi fe... Eso ha ocurrido. Claro, lo que ocurrió allí fue que ese día, en ese lugar, fue bautizado esa persona con ese padrino de San Marina. Y eso sigue siendo cierto, haga yo lo que haga. Haga yo lo que haga, eso no lo puedo cambiar. Claro. Ahora, lo que sí se puede anotar ahí, lo mismo que se anota en esa partida de bautismo, pues tal día contrajo matrimonio con tal persona, tal día recibió del obispo tal, en tal lugar, el sacramento de la confirmación, tal día... Sigue siendo histórico. Entonces, si la persona históricos. tiene la desgracia de querer apostatar, pues entonces, y exige que se ponga eso en el libro, pues se pone en el libro. Se pone en el libro que en este día reclamó hizo pública su renuncia a la fe. Entendido. Entonces, su apostasía, ¿no? Digo, pero, padre, estos son casos, gracias a Dios, raros. Muy pocos, sí. Entonces, los bautizados formamos parte de la gran familia solidaria verdaderamente en la comunión de los santos, este dogma tan hermoso de nuestra fe, que a lo mejor lo repetimos en el credo y no caemos en la cuenta de la grandeza que tiene, porque si lo he entendido bien, padre, atención amigos oyentes, si en la época de los primeros cristianos un gran pecador se arrepiente muchísimo de los más graves pecados y se acerca a un santo, digamos, de esa época, que había dado la vida por Cristo, pero había sobrevivido. Y le dice, por favor, intercede ante Dios y ante la Iglesia para que se me perdone este pecado por tus méritos. Y era así, y era correcto, porque no se iba el otro a negar, si lo veía sincero. Entonces, padre, nosotros no necesitamos hacer esa ceremonia, sino que ya por el bautismo, diríamos, y basta nuestro arrepentimiento para que los méritos de Cristo, por supuesto, el primero, de la Santísima Virgen y de todos los santos, sean nuestros. No nos damos cuenta, en parte, participamos en ellos. Pero cuando renegamos, como usted acaba de decir ahora, una persona que reniega de la fe, cuando renegamos de la fe, cuando cometemos un pecado, nosotros rompemos esta unión, esta amistad, esta participación. Entonces es lo que rompemos es más grave. Oración de uno, yo puedo interceder por esa persona, y cuando esa persona realmente lo que es la excomunión, la separación, entonces yo he quedado fuera. El volver es pedir perdón a la Iglesia, y entonces el pedir que esos méritos me quiten, me absuelvan esa pena que me quedaría por ese pecado. Pues padre, es impresionante la grandeza de este dogma. Hoy hemos hablado de la comunión de los santos, de la valentía de los primeros cristianos. En Totus Tuus, si les parece bien, pidamos al Señor que nos dé también esta valentía por intercesión de San Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias.
Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be closed.